¿Qué tal, amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. El presente video trata acerca de la división que existe actualmente en la Unión Europea. Es decir, Europa tiene enemigos dentro y enemigos fuera. Así las cosas, el presidente francés Emmanuel Macron con el canciller Olaf Scholz, cuando llegan para asistir a una ceremonia que marca el 60 aniversario del Tratado del Elíseo en el gran anfiteatro de la Sorbona. Les comparto la foto. Ahí están Scholz y Macron, muy a gusto. Sin embargo, esos abrazos y esas felicitaciones no marcan los equilibrios internos de la Unión Europea, puesto que se están transformando significativamente como consecuencia de la guerra de poder entre Estados Unidos con Rusia en Ucrania. Así pues, se están transformando los equilibrios, digamos. Los países que son vecinos cercanos a la zona del conflicto, es decir, los países de Europa del Este y los estados bálticos, tienen un mayor sentido de participación en el conflicto en comparación con los países de la vieja Europa. Estos nuevos europeos han tenido una historia difícil que los coloca en una trayectoria marcadamente antirrusa. Es decir, todos ellos fueron parte de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y tienen miedo de ser dominados otra vez por Rusia. Hablemos de los ex países del Pacto de Varsovia. Sus miedos maniqueos a Rusia los acercaron más a los Estados Unidos y a la Gran Bretaña posterior al Brexit que a sus aliados naturales en Europa occidental. Polonia, la entidad más poderosa de la nueva Europa, es decir, de los países del este, está invirtiendo masivamente en defensa, lo que puede catapultarlo como la potencia militar líder en Europa. En 2022, Polonia firmó un enorme contrato de compra de armas con Corea del Sur, carros de combate pesados, 4 veces más pesados que los de Francia, artillería, aviones de combate, por 15.000 millones de euros. Poquita cosa, ¿verdad? Varsovia también firmó un contrato el mes pasado para comprar 2 satélites de observación de Francia, satélites militares, desde luego, por 500 millones de euros. Polonia está decidida a ser cada vez más importante en los asuntos europeos. Por otro lado, Alemania, la potencia europea, la potencia económica europea, la guerra es tema especialmente sensible y está inmersa en un cierto cuestionamiento constante de sí misma. El legado nazi de Alemania, su dependencia elegida del gas ruso y la renuencia a entregar las primeras armas a Ucrania, es decir, no entregar las primeras armas, sino entregar los tanques Leopard a Ucrania, lo ponen en una agonía interna por el tema de la entrega de tanques pesados. Es decir, ¿para dónde me hago? No obstante, Alemania rápidamente aprovechó la operación militar especial rusa en Ucrania para anunciar el 27 de febrero un fuerte aumento de su gasto militar a más del 2%. 27 de febrero del pasado año. De su producción económica. En una de esas
serie de cambios de la política. El gobierno del canciller Olaf Scholz decidió aportar 100.000 millones de euros para inversión militar de su presupuesto en comparación con el presupuesto total de la defensa de Alemania, que fue de 47.000 millones de euros. De 47.000 a 100.000 millones de euros. Imagínense nada más la cantidad de dinero que se está invirtiendo en la Unión Europea y en todo el mundo en armas. Con eso sería suficiente para calmar el hambre de todo el mundo, quién sabe cuántas veces. Pero para no quedarse atrás, el presidente francés Emmanuel Macron dijo en junio que la operación de Rusia en Ucrania había llevado a Francia a una economía de guerra que esperaba durara mucho, mucho tiempo, anunció el fin de la semana pasada, que pediría al Parlamento que aprobara un nuevo presupuesto de 400.000 millones de euros, es decir, superando la inversión alemana y superando la inversión polaca para el periodo 2024-2030, frente a los 295.000 millones de euros para de 2019 a 2025. Caray, es un dineral eso. El nuevo presupuesto tiene como objetivo modernizar las Fuerzas Armadas de Francia frente a múltiples amenazas potenciales nuevas, dijo Macron el viernes. Y agregó, después de reparar las Fuerzas Armadas, las vamos a transformar, tenemos que hacerlo mejor y hacerlo de manera diferente. Sin duda, el terremoto geopolítico en Ucrania causó temblores en toda Europa y en cada país está evaluando su posición y papel. Aunque ningún país cuestiona sus compromisos europeos, hay una sensación palpable de desorientación. Scholz escribió en un ensayo hace 2 meses en la película, en la revista Foreign Affairs, es una revista de geopolítica americana que trae todos los problemas relacionados con asuntos exteriores. Se llama Foreign, como suena, con N al último, Affairs, como suena, con doble F. Ahí pueden ustedes consultar y ver cosas muy interesantes. Que era entonces, que era una, ya hora, eso declaró a Foreign Affairs, que ya era hora de un Zeitwende, o sea, de un punto de inflexión histórico en el que Alemania asumiera la responsabilidad. Nuevamente, el viernes Macron y el presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, firmaron un nuevo tratado de cooperación conjunta calificado como histórico, tratado de amistad, para lograr objetivos estratégicos comunes. Han decidido dejar atrás las tensiones por el proyecto del gasoducto MidCat a través de los Pirineos, que fue bloqueado por Francia por motivos medioambientales. Casualidad. Es cuestión de echarse un clavado y leer el asunto del gasoducto MidCat, que está muy interesante, está muy interesante. Ahí se puede ver cómo juegan los intereses de los países. Primero, Europa financiaba, es decir, pagaba el gasoducto. Después, eh, pero España se negó. Después, España, a raíz del año pasado del conflicto, que se ocupaba mucho gas, España propuso que se volviera a renovar el proyecto del MidCat, pero resulta de que en esta vez ya Francia le dijo, no,
Entonces, ahí hay una cuestión muy interesante, ¿verdad? A través de los Pirineos, que fue bloqueado por Francia por motivos medioambientales. Pero ambos países tienen motivaciones diferentes. Francia puede estar apuntalando el apoyo europeo mientras se prepara para disputar con los Estados Unidos sobre los miles de millones de dólares en subsidio para empresas estadounidenses como parte de la ley de reducción de la inflación del presidente Joe Biden, cuyo objetivo es financiar una transición ecológica. Es decir, que se vayan las empresas para Estados Unidos. Y España probablemente aspira a convertirse en un jugador más destacado en el núcleo del poder europeo y estima una alianza más estrecha con Francia le ayudaría. Sin embargo, el domingo Macron está celebrando el 60 aniversario, este domingo pasado, de la reconciliación franco-alemana de 1961, en una cumbre en París con Scholz, la de la foto que les mostré, junto con un consejo de ministros conjuntos en el foco puesto en recuperación. El entusiasmo del eje París-Berlín que solía presidir la Unión Europea hasta que estalló el conflicto en Ucrania queda por ver si esa arrogancia se recupera. Francia y Alemania no estaban preparados para esta guerra. Es decir, si esa arrogancia se recupera, puesto que antes de la guerra en Ucrania, los mandamases en la Unión Europea era precisamente Francia y Alemania. Y Bruselas estaba subordinada, digámoslo de esa manera. Mientras que los países del frente oriental estaban más atentos frente a Moscú e inmediatamente percibieron lo que estaba en juego. El costo político de la discrepancia, aún no cuantificable. Mientras tanto, el equilibrio de poder en Europa ha cambiado y no está claro si Francia y Alemania lograrán forjar un nuevo equilibrio. Por el momento, los aliados presionan cada vez más a Scholz para que envíe carros de combate Leopard de fabricación alemana a Ucrania para que permita a otros países reexportar desde sus propias existencias. Es decir, que dé permiso a Alemania a otros países de que reexporten los tanques que ya les había vendido, pero no se concretó, puesto que Estados Unidos, es decir, Scholz, Alemania, ponía un Leopard por un Abrams estadounidense. Es decir, si Estados Unidos mandaba tanques, Alemania mandaba tanques, pero no se llegó a nada, ¿verdad? Y quien lidera esta pantomima es, pues, está claro, Estados Unidos lidera esta pantomima desde la retaguardia, por supuesto. Washington está decidido a poner los últimos clavos en el ataúd del acercamiento germano-ruso e interrumpir el renacimiento del eje franco-alemán para abordar conjuntamente una respuesta europea a la ley de subsidios predatoria de Biden y trazar caminos para proteger la industria europea. Los riesgos económicos son muy altos, ya que atraídos por el subsidio estadounidense es probable que la industria europea migre para Estados Unidos. Por supuesto, tremendo pastelote de 400.000 millones de dólares que le pone arriba de la mesa los Estados Unidos a la industria europea para que migre a Estados Unidos. Caray, cualquiera se convence con un pedacito de ese pastel. ¡Qué barbaridad! Francia y Alemania son profundamente escépticos de que Washington
haga cambios significativos en el plan de inversión verde que estamos citando. Lo que está en juego es el ideal de una Europa unida y en pleno control de su destino, cosa que no sucede ahorita. Como dijo Macron en la ceremonia de la Sorbona de París. Hoy, con Scholz, y a su lado Scholz a su vez dijo, hoy nos esforzaremos codo a codo para fortalecer la soberanía de Europa, afirmaron. Amité indestructible, amistad indestructible. De hecho, Polonia eligió precisamente hoy apuntar sus armas contra Alemania, mientras que Macron y Scholz celebraban los 60 años del Tratado del Eliseo en París para apuntalar sus alianzas con un día de ceremonia y conversaciones sobre la seguridad y la energía y otros desafíos europeos. Pero, como siempre, peros, el primer ministro polaco Morawiecki arremetió contra Scholz en un lenguaje extremadamente duro y amenazó con construir una coalición más pequeña de países europeos sin Alemania. No acepta la transferencia, si Alemania no acepta la transferencia de Leopard, o sea, tanques Leopard, Morawiecki tronó: Ucrania y Europa ganarán esta guerra con o sin Alemania. Buenas intenciones, diría yo. Acusó a Scholz de no actuar a la altura del potencial del Estado alemán y de socavar o sabotear las acciones de otros países. Morawiecki se enfureció con una ira incontrolable. Ellos, los políticos alemanes, esperaban empeñar a los rusos. Déjame le comparto el discurso de este señor Morawiecki. Vamos a ver, por aquí lo tenemos. Vamos a ver. Esta es la foto de Scholz. Vamos a ver. Y vamos a ver. Aquí tenemos. Precisamente lo publica el Euromaidan Express. Es un periódico ucraniano, ¿verdad? Y ahí, bueno, está escrito en ucraniano, pero póngale el traductor y lo va a leer tal cual. Y dice, si Alemania no libera los Leopard, dice, si Alemania no libera los Leopard, Polonia construirá una nueva coalición más pequeña para enviar tanques a Ucrania. Eso es lo que dice el señor Morawiecki, que aquí lo tiene usted en esta foto, ¿verdad? Y dice, Polonia construirá una coalición más pequeña de países listos para enviar tanques de batalla a Ucrania si Alemania no acepta la transferencia de tanques Leopard 2, dijo el primer ministro Morawiecki a la agencia polaca PAP. No observaremos pasivamente cómo Ucrania se desangra hasta morir. Ucrania y Europa ganarán esta guerra con o sin Alemania, dijo al comentar sobre la falta de voluntad de Alemania para permitir la reexportación de tanques de batalla Leopard, que se evalúa como los mejores tanques para satisfacer las necesidades ucranianas de recuperar la tierra ocupada por Rusia. La actitud de Alemania es inaceptable, dijo al comentar los resultados de la reunión de Ramstein, donde el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius dijo que se discutió el tema de autorizar la reexportación de tanques Leopard 2
pero no hay una decisión al respecto. Pero todos los pros y los contras deben ser considerados con mucho cuidado. Ha pasado casi un año desde que comenzó la guerra. Cada día mueren personas inocentes y las bombas rusas están sembrando destrucción en las ciudades ucranianas. Se atacan instalaciones civiles, se asesinan mujeres y niños. La evidencia de los crímenes de guerra del ejército ruso puede verse en la televisión y en YouTube. ¿Qué más necesita Alemania para abrir los ojos y comenzar a actuar según el potencial del Estado alemán? Además, no tiene que activar el 100% de sus recursos, basta con el 30%, incluso el 10% ya sería un progreso. Sin embargo, sobre todo Berlín no debe socavar ni sabotear las acciones de otros, dijo Morawiecki. Respondiendo a preguntas de por qué Alemania está mostrando tanta resistencia a la cuestión de los tanques Leopard, Morawiecki dijo que es víctima de su propia política de acercamiento con Rusia. Esperaban empeñar al oso ruso para contratos generosos. Esa política los llevó a la bancarrota y hasta el día de hoy a Alemania le resulta difícil admitir su error. Wandel-Durchhandel se ha convertido en el sinónimo de el error de época. Para demostrar que Alemania no está bloqueando unilateralmente las entregas de tanques a Ucrania, como afirma el ministro de Defensa alemán Pistorius, Alemania debería de hacer una declaración clara de que Berlín apoya el envío de tanques y que Alemania está considerando unirse a una coalición de países que enviarán Leopards a Ucrania. La guerra se está librando aquí y ahora. Los defensores ucranianos de Europa necesitan los tanques inmediatamente. Alemania quiere mantener almacenados hasta que Rusia venza a Ucrania y toque Berlín. Sin embargo, si Alemania no mueve nada, Polonia está lista para moverse sin su aprobación. Construiremos una coalición más pequeña de países listos para donar algunos de sus equipos modernos y tanques modernos a la Ucrania en apuros. No miraremos pasivamente mientras Ucrania se desangra. El pueblo ucraniano está la declaración del señor Morawiecki, ¿verdad? Quien acusó a Scholz de no actuar a la altura del potencial del Estado alemán y de socavar o sabotear las acciones de otros países. Morawiecki enfureció con ira incontrolable. Los contratos generosos y esa política los ha llevado a la bancarrota hasta el día de hoy. A Alemania le resulta difícil admitir su error. Wandel-Durchhandel se ha convertido en un sinónimo de error de época. Todavía faltan 36 horas para el primer aniversario de la operación rusa en Ucrania, pero la guerra se ha extendido a Europa. A medida que Rusia gana terreno militarmente y el espectro de la derrota acecha a Estados Unidos y la OTAN, Polonia se vuelve frenética, se acerca a un punto de inflexión para que recupere su territorio perdido en el oeste. Ucrania, si ese país colapsa, aunque Stalin había compensado a Polonia con más de 40,000 millas cuadradas de tierra del este alemán, es poco probable que Europa sea parte del revanchismo polaco, especialmente Alemania. Estas amplias maniobras políticas pueden verse como un intento de adaptarse al nuevo mundo
de la guerra y quizás también de preparar a Europa para lo que viene. Bien amigos, este es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Eh, Les pido por favor un like o un dislike, lo que usted quiera. Y nos vemos en el próximo video.